Hoy vamos a hablar de transformación sostenible a través del emprendimiento. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el uso horario que nos escuches o el país donde nos escuches. Decía que para ello vamos a tomarnos un café virtual con José Correa, que nos hablará de su empresa. Creo que lo voy a decir bien porque el nombre me ha costado un poquito. Sustentable Startup and Company. Eh, y nos contará los detalles, qué es lo que hacen, quién es su colaborador habitual y hacia qué público objetivo están orientados. Buenos días, José. Buenos días, José, también. No hemos sido muy originales con los nombres tú y yo, ¿no? Exacto, exacto. Nos repetiremos. Estamos grabando un día laborable por la mañana, así que se agradece que nos destines un ratito para pasarte por aquí por nuestro podcast. Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo qué es Sustentable Startup and Company. Fenomenal, José. Bueno, nada, sobre todo gracias por la invitación, ¿no? Antes de nada y por supuesto que para proyectos como el vuestro, pues siempre encantados de sacar un huequecito y comentar. Bueno, pues Sustainable Startup Co nace con la idea de transformar organizaciones, como has dicho, ¿no? Transformar organizaciones, pero con una herramienta clave que creemos que a veces no se aprovecha del todo, que es las propias ideas innovadoras sostenibles o los propios emprendedoras sostenibles, ¿no? Y eso es un poco de donde nace. El proyecto nace con dos grupos de personas que nos juntamos, que cada grupo tenía su proyecto social y medioambiental, y a partir de ahí empezamos a construir una comunidad de emprendimiento que es esta la que hoy ya contamos, ¿no? Con un grupo en el que, como tú estás dentro, ya participamos más de 100 personas con diferentes proyectos socioambientales, porque al final no solamente son sociales, sino también medioambientales. Y bueno, pues nuestra idea clara es el poder generar lo que ahora mismo es un reto a nivel país y creemos que también a nivel global, ¿no? Que es esa transformación de las empresas y de las organizaciones a razón de la sostenibilidad, ¿no? Y para ello lo que hacemos es apoyarnos en una comunidad de emprendedores que ellos ya han hecho desde hace mucho tiempo un proceso de integración en un modelo de negocio con base socioambiental, y lo que hacemos simplemente es ver qué soluciones podemos aportar a esas empresas o organizaciones públicas con todo ese tejido emprendedor con el que compartimos tiempo. Una de las ideas, lo hablábamos antes de empezar a grabar, una de las ideas fundamentales del podcast es dar información, dar tips a emprendedores o a empresas que quieran desarrollar productos o servicios en el área social. Por eso vamos a tratar de, en la entrevista, desmenuzar un poquito cómo está compuesta la empresa y cuáles son vuestros productos, ¿no? O vuestros servicios. Pero me gusta empezar por el principio. ¿Cuál fue la semillita? ¿Cómo empezó la idea de montar una estructura empresarial como la que tenéis? Pues la idea vino, mira, nosotros hemos sido 3 cofundadores de inicio. Alberto Palacios, que tenía su startup Farmidable, que era una startup que trataba de conectar a productores de proximidad con el consumidor sin intermediarios. Y Yasmina y yo, que teníamos nuestro propio proyecto de emprendimiento también, que se llamaba Ciudad Saludable, que trataba de integrar los objetivos de desarrollo sostenible en las pymes y micropymes, ¿no? Y bueno, nos juntamos sobre todo con la idea de qué manera podíamos llevar al lado de la sostenibilidad a otras empresas y a otras startups que a lo mejor nacían y no tenían en su ADN implícito el impacto y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues empezamos a juntar ideas y nació de ahí un evento en 2019, antes justo de toda la pandemia, y ese evento fue un éxito, ¿no? Fue el Sustainable Startup Day, que le llamamos, y fue un evento colaborativo 100% en el que nos juntamos proyectos emprendedores de impacto con inversores tradicionales, inversores de impacto,
empresas también tradicionales, y nos juntamos un poco en una jornada para hablar de esto, ¿no? De todo este movimiento de sostenibilidad que se estaba produciendo y de cómo podíamos hacer para que cada vez más organizaciones se sumaran, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ya vino todo lo que es el COVID que conocemos, nuestros proyectos particulares murieron en ese proceso, y entonces nos pudimos enfocar más en este nuevo proyecto en conjunto, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí construimos una estrategia basada pues en sobre todo 3 pasos, ¿no? El paso principal era construir ese tejido de emprendedores, ver de qué forma podíamos aglutinar a un número de emprendedores a nivel nacional e internacional para sumar apoyos y sobre todo ver de qué forma nos podíamos generar confianza entre nosotros, ¿no? Compartir contactos, conocimiento y demás. Y luego el siguiente paso era empezar a trabajar ya con organizaciones que pudieran nutrirse de todo ese conocimiento y de todo ese talento que hay en la comunidad. Y ahora ya ese tercer paso, que es el que se está construyendo, es el ir más allá, ¿no? Y ver de qué forma se pueden incluso construir proyectos de forma colaborativa. Por eso nosotros a nivel de marketing siempre decimos que tenemos nuestra huella de CO3, que es la concienciación en primer lugar, es decir, concienciar al máximo número de personas posibles sobre la sostenibilidad y lo que esto implica a nivel organizativo, la cooperación entre instituciones, entre organizaciones, y luego la conexión, ¿no? El generar conexiones pues un poco como la que estamos teniendo hoy aquí. Eh, Vamos a profundizar un poco porque me has dado, no, nos hemos autoimpuesto media hora, creo que tendremos que ser bastante sintéticos para poder profundizar, porque la verdad que me has tirado un montón de datos que me gustaría desmenuzar. Os movéis muy bien por Internet, la mayor parte de vosotros sois nativos digitales, pero geográficamente, ¿dónde comienza vuestro ámbito de actuación? Pues nosotros empezamos, bueno, la idea se forjó en un fin de semana que estuvimos juntos, que esto también mola decirlo, ¿no? Cómo surgen las cosas. Un fin de semana que nos juntamos en la Sierra de Francia, en una cabaña en medio de la sierra, y de ahí surgió la idea, pero nosotros nuestra base está en Madrid, trabajamos en oficinas de los espacios Loom, y bueno, en Madrid Centro es donde normalmente tenemos nuestra headquarter, aunque ya en Barcelona tenemos a una persona que se está encargando de desarrollar también todo el proyecto allí en la ciudad condal. Y luego, yo a nivel de empresa me he incorporado a vuestra comunidad. ¿Cómo hacéis el nexo entre las empresas sociales y el ecosistema de empresas propiamente dichas, sobre todo las empresas medianas y grandes, y en el caso de que sea necesario, de los inversores? ¿Cómo tejéis esa red? Pues en un principio empezamos, obviamente, con contactos que ya teníamos, empezamos además con grandes empresas y fuimos poco a poco aterrizando. Nos apoyamos muchísimo en colaboraciones, es decir, trabajamos en colaboración con diferentes empresas que dan servicio de marketing, sobre todo de comunicación, y a través de esas empresas que dan ese servicio de marketing y comunicación, nosotros las aportamos pues todo ese valor diferencial de la transformación, ¿no? Y ahí es donde ya se va generando toda esa red que comentas, ¿no? La parte de inversores, por ejemplo, de siempre nosotros por estar en el ecosistema de startup, pues sí que hemos tenido relación con los principales tejidos inversores del país, pero sí que hacemos cosas para potenciar, ¿no? Esas relaciones. Ahora, por ejemplo, estamos construyendo un informe que se llama el informe Startup Waste, que lo que trata es de generar en un mismo documento la perspectiva de la inversión en startups de impacto desde la perspectiva del inversor y la perspectiva del fundraising y de la inversión de impacto desde la propia startup, ¿no? Es decir, estamos escuchando ahora mismo a los inversores que invierten en proyectos emprendedores de impacto, qué son sus motivaciones para emprender y cómo lo hacen, y a las startups cómo se sienten, qué cosas mejorarían de todo ese proceso de inversión, qué cosas ven que a lo mejor necesitaría mejorar el tejido de inversión, el ecosistema de inversión en España. Y bueno, pues es un documento con el que ya hemos tratado ahora mismo con más de 20 diferentes figuras inversoras en España, tanto de impacto como inversión tradicional.
Y ahora, la semana que viene, haremos un think tank con unas 70 startups aproximadamente de todo el territorio nacional para hacer en ese think tank esa elevación de cómo están ellos viviendo todo ese proceso, ¿no? Y la idea de esto, lógicamente, luego es generar unos match entre startups e inversores que puedan ser potenciales. Eso me parece sumamente interesante porque en España pasa como en muchos países de Latinoamérica, las empresas que estamos en la periferia de la capital, por ahí no tenemos acceso al día a día de un inversor o al contacto. Por suerte, cada vez hay más eventos online donde se puede hacer un speech en condiciones, pero el trato, el feeling, el café o la cerveza que te permite un contacto, un evento presencial, no, no es lo más habitual, ¿no? Pero me parece meritorio que vosotros penséis en ese tipo de soluciones. Vamos un poco a hablar de lo que es el ecosistema del emprendimiento social, porque lo hablábamos antes de empezar a grabar. El emprendimiento social en una sociedad latina como la española o como la latinoamericana, que también por suerte nos escuchan de allí, no está lo suficientemente o correctamente difundido, ¿no? Yo lo tengo súper claro que no es contradictorio ganar dinero con tener un fin social. ¿Cómo deberíamos promocionar más el emprendimiento social para que se genere ese caldo de cultivo de donde surjan luego empresas con éxito? Yo voy a hablar también siempre de socioambiental, porque al final, si hablamos solamente de emprendimiento social, es todo aquello que genera un impacto socialmente responsable, pero la parte medioambiental también es muy importante, ¿no? Y luego ya si hablamos de emprendimiento en una fórmula de triple impacto, que sería lo más todavía completo de todo esto, podríamos profundizar más, ¿no? Pero Sí, sobre yo todo creo la referencia, digamos, para poner un marco de contexto serían los 17 ODS, ¿no? Dentro de ese ámbito tenemos para hacer total. todo lo que queramos. Total, sí, sí. Bueno, yo creo que de primeras el emprendimiento ya es difícil, ¿no? De poner en marcha una idea que te genere tu sustento vital de poder vivir, ¿no? Si a eso le sumamos la idea de que hasta ahora parecía que todo lo que tenía que ver con un involucramiento socioambiental es más difícil, porque nuestra idea hasta ahora era que todo eso era altruista, ¿no? Cuando alguien desempeñaba una función social, pues era una perspectiva altruista en la cual tú invertías tiempo, dinero o material o tiempo sin ningún tipo de interés de tener en contraprestación, ¿no? Pero sí que es algo que lógicamente yo creo que estamos en un momento a nivel global, ya no solamente a nivel país, o sea, a nivel global, estamos en un momento en el que necesitamos que esas interacciones sociales, esas interacciones, esos impactos medioambientales no se queden solamente cuando nosotros tenemos un tiempo libre o un recurso económico aparte y disponible, sino que debería de estar intrínseco dentro de cualquier acción que hagamos. Y eso implica obviamente las acciones empresariales, es decir, muchas empresas hacen una labor social fundamental, lo que pasa que a lo mejor no lo miden. Y ahí es donde entra la clave, ¿no? En la medición es donde podemos realmente ver el impacto que estamos generando y hacia dónde queremos dirigirnos. Y sobre todo teniendo en cuenta que una empresa al final son personas, eso siempre es así, la empresa está construida desde la perspectiva de personas para ofrecer unos servicios que compran personas, ¿no? Por lo tanto, la parte social nunca debería de haberse separado de la parte empresarial. Yo creo que la pandemia, si ha dejado algo positivo, es que tomemos conciencia que lo que puede ocurrir en el otro extremo del mundo nos puede afectar y con el clima está pasando. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde la concientización es mucho más palpable. Tú has tocado dos temas que me gustaría que profundicemos. Uno es la medición de impacto. Hay mucha literatura sobre eso, pero luego a la hora de llevarlo al papel, a poner blanco sobre negro, no es tan clara.
¿Vosotros tenéis alguna metodología de medición de impacto? Nosotros trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible como herramienta para medir el impacto. Hay varias herramientas, hay diferentes fórmulas, pero entendemos que al final esta herramienta, que es un idioma común de todos los países de Naciones Unidas que lo integran y que se suman, además es un idioma común que puedes hablar con una pyme, puedes hablar con una organización del tercer sector, puedes hablar con una institución pública, y es la fórmula en la que nosotros estamos ahora mismo midiendo nuestro impacto y que promovemos para que los proyectos y las empresas puedan empezar a medir su impacto de forma sencilla, ¿no? Porque al final también esto se puede complicar todo lo que tú quieras, pero al final, cuando vemos que es algo muy complicado, todavía hasta que no nos meten en una legislación, unos impuestos y demás, pues es como que nos cuesta ponernos y sumarnos, ¿no? Y creemos que la Agenda 2030, como ese primer impulso para empezar a organizaciones a medir el impacto de sus acciones con un idioma global, es la herramienta que es fundamental, ¿no? Y luego hay otro tema que también has tocado tú, que es cómo funcionan las grandes empresas multinacionales españolas o extranjeras, porque en esto son muy parecidas, a la hora de utilizar los fondos o las políticas de responsabilidad social corporativa. En muchas cosas que hacen nos dan la sensación de que hay un greenwashing, de decir, quiero aparentar ser social cuando no lo soy. Y en otros casos sí hay una función social realmente destacable. ¿Cómo crees que se están portando las grandes empresas españolas en ese sentido? Pues mira, yo creo que no hay que diferenciar el comportamiento entre grandes y pequeñas empresas. Al final, vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Lo que hay detrás de una empresa, llámese IBEX 35 o micropyme, son personas. La IBEX 35 va a tener un consejo de administración con 25, 50 o 100 personas, y va a tener un consejo de socios, va a tener una serie de inversores que están invirtiendo su dinero en esa organización, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que aquí estamos ahora mismo viendo, o viviendo más que viendo, es el momento en el que la transformación del mindset, la transformación de la mente de las personas que forman parte de esa organización es fundamental. Es decir, si una gran empresa está haciendo greenwashing, qué es lo que está queriendo conseguir para sus personas que ocupan dentro de esa organización su posición. Es decir, qué es lo que esa empresa quiere conseguir hacia sus inversores. Seguramente que lo que quiera conseguir son más ventas y que sus inversores estén más contentos, ¿no? Pero al final no está haciendo una buena labor disruptiva. Lo que tendría a lo mejor que hacer antes de ponerse a hacer una acción de greenwashing simplemente y sin más, es generar una concienciación hacia sus inversores y decir, oye, nuestra empresa va a virar hacia esto porque entendemos que este es el futuro de las organizaciones. Entonces el inversor podrá estar al tanto, antes de hacer las acciones la empresa, de si es o no la organización en la que esa persona quiere invertir, ¿no? Y desde ahí se puede construir realmente un modelo, ¿no? Porque si no, lo que va a pasar es que la empresa va a tomar una serie de direcciones, va a tomar una serie de actuaciones que el inversor no va a entender, y si no le replica en ventas, pues entonces no va a querer seguir invirtiendo en esa empresa, ¿no? Y pasa lo mismo exactamente con una empresa grande. Puede hacer greenwashing, pero también lo puede hacer una micropyme. Podemos ver que una micropyme a lo mejor nunca hablaba de sostenibilidad y de repente hoy nos pone el rosco de los ODS y decir que está alineada con los ODS sin realmente estarlo, ¿no? Por lo tanto, el greenwashing no es algo que solamente atienda a las grandes estructuras, sino que también va a atender a las pequeñas. Y por eso lo importante al final es que las personas que están detrás de esas organizaciones, y hablo de trabajadores, hablo de directores, hablo de inversores, entiendan realmente el camino que esa organización, que esa entidad va a surgir, ¿no? Y pasa exactamente igual con lo público. No podemos hablar de políticas públicas que sean alineadas a una acción si la ciudadanía no está alineada con esa acción y con esa política pública. Sí, al final tú lo has dicho muy claro. Estamos hablando de personas con personas que podemos ocupar el puesto que sea. A veces eres cliente, otras veces eres directivo, otras veces eres consumidor, pero la decisión, por suerte, y esperemos que por mucho tiempo, la tomamos las personas. Eh, Ahora me gustaría entrar un poquito a cómo está conformada vuestra empresa. Vuestra acción se nutre de un ecosistema de emprendimiento social, pero ¿quiénes son vuestros clientes?
Nuestros clientes potenciales son las empresas medianas y grandes que quieran hacer ese proceso de transformación y que estén todavía un poco perdidos por qué camino es el que deben de encontrar. Y luego las instituciones públicas que también están viviendo ese proceso. Esos son nuestros dos bloques de clientes principales. Y con respecto a las personas de que, bueno, perdón, a las empresas que conforman el ecosistema que estáis generando, ¿qué tipología deberían cumplir o qué requisitos tienen que cumplir para incorporarse a vuestra comunidad? Claro, aquí tenemos dos partes, ¿no? La parte de clientes y la parte beneficiarios, podríamos decirlo. Los beneficiarios es esa comunidad de emprendedores sociales y medioambientales, ¿vale? Por lo tanto, las características que tienen que cumplir, sobre todo, son que sean proyectos que ya nazcan con un ADN de sostenibilidad o emprendimientos que no hayan nacido con ese ADN de sostenibilidad, pero ya estén integrando dentro de su estructura todo lo que es la medición de impacto, transformación sistémica, etcétera. ¿Por qué? Porque con ellos es con los que vamos a aportar las soluciones a los clientes. Es decir, con esas startups que están construyendo innovación y que están desarrollando innovación social o que están desarrollando innovación medioambiental, lo que nosotros les vamos a poder dar es soluciones a esas empresas que nos contratan para ver por qué camino pueden derivar, ¿no? Entonces, a nuestros clientes lo que primero hacemos es sentarnos con ellos, ver cuál es su camino hacia la transformación en ese proceso de sostenibilización y a partir de ahí, una vez que analizamos a esas entidades o esas organizaciones, empezamos a encajar piezas que están dentro de nuestra comunidad. Oye, pues si tú lo que necesitas es más una medición en relación a la huella de carbono, pues tenemos estas startups que están dentro de nuestra comunidad que te pueden dar esa solución, ¿no? Y eso es un poco más o menos lo que empezamos a funcionar. Por lo tanto, ¿qué tiene que tener en cuenta las startups o emprendedores que forman parte de la comunidad? Pues que sean proyectos que vayan alineados a la sostenibilidad. ¿Y qué tienen que tener en cuenta las empresas o las instituciones públicas a las que nosotros les aportamos servicio? Que quieran dar ese proceso de cambio y esa transformación y que estén dentro ya de generar ese plan de transformación a nivel organizativo. Y las pymes, pymes autónomos profesionales, ¿tú crees que estamos lo suficientemente concienciados que en la Agenda 2030 o en las ODS tenemos opciones de desarrollar negocio o tenemos que hacer acciones pedagógicas para lograr esa concientización? Bueno, yo creo que hay que hacer mucha todavía, mucha labor pedagógica porque, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, al final cuando te mueves en estos círculos de sostenibilidad y demás, pues siempre te mueves más con empresas que ya están concienciadas y que saben, ¿no? Pero sí que hay un volumen todavía muy alto y elevado de organizaciones que no ven que esto sea algo que vaya a tener trascendencia, sino que lo ven más como una moda pasajera, ¿no? Y hay que identificar que esto de la sostenibilización no es una moda, sino una tendencia. Y la tendencia viene a quedarse y lo que va a hacer es un proceso, un pico como el que estamos viviendo ahora, en el que todas esas organizaciones quieren ponerse al día en esto, pero poco a poco se va estancando. Es un poco como la digitalización de las empresas, que ahora mismo también se habla mucho de digitalización, pero en una fase más elevada. Pero la digitalización vino cuando dejamos de entregar pedidos en hoja de papel y mandábamos pedidos en PDF. Eso ya fue un proceso muy amplio de digitalización, ¿no? Entonces, todas esas empresas y organizaciones que se sumaron a eso más rápido fueron más efectivas con sus clientes y, por ende, fueron más efectivas como organización. Y además tenemos que prepararnos porque las nuevas generaciones, bueno, tú eres bastante más joven que yo, pero la gente que viene por detrás viene muy concienciada y muchas veces a la hora de elegir un producto o un servicio no miran el precio, miran lo sostenible o no sostenible que puede llegar a ser. Y hay empresas que van a sufrir mucho si no toman conciencia de ello. Has hecho mención a otro detalle de vuestra empresa que a mí me ha resultado sumamente interesante y es una de las razones por las cuales me interesaba entrevistarte, que es la realización de eventos. Cuéntale a la gente que no os conoce qué tipología de eventos tenéis. Pues a día de hoy, o sea, podemos hacer, tenemos como paquetes de acciones que ya solemos hacer, pero si una organización, por ejemplo, quiere desarrollar algo específico, trabajamos para desarrollar algo específico. Te voy a poner algo, por ejemplo, común que solemos hacer y te voy a poner el caso de una creación sobre algo específico. El caso de lo común, pues tenemos eventos sobre todo de dinamización de la comunidad. Pues tenemos, por ejemplo, todos los meses en Madrid hacemos una sesión que se llama el Beach for Planet,
que es como las cervezas por el planeta, en la que nos juntamos pues, diferentes emprendedores que incluso vienen de diferentes lugares de España en algunos casos, y lo que hacen es presentar sus proyectos al público, ¿no? Entonces, seleccionamos a 3, 4 proyectos que puedan pitchear, que es en el idioma de la startup, sus proyectos, y lo pitchean al público, y luego en ese público pues tienes desde inversores hasta colaboradores, otras empresas que pueden coger ideas, otros emprendedores, ¿no? Y eso Si es un evento como... me permite abrir un Sí, inciso, sí. te propongo, y te lo dejo sobre la mesa, que esos eventos sean itinerantes, porque vas a lograr un éxito extraordinario si los haces itinerantes, Barcelona, Valencia, Sí, Málaga, sí, por ejemplo, o Sevilla, total, porque os va a potenciar la llegada, que no sea totalmente. solamente el público de Madrid. Bueno, es Perdona que te he más, no, no, interrumpido. no, para nada, José, porque además es algo que sí que tenemos en el radar y ya lo hemos hecho. Es decir, ya hemos ido a Barcelona y hemos hecho un primer evento en Barcelona. Sí que es cierto que es muy importante que en el enclave donde quieras dirigirte tengas un tejido ya creado, ¿no? Por eso te decía antes que, oye, que encantados de colaborar con vosotros y de ver en Málaga que podemos empezar a co-crear allí, ¿no? Porque esa es nuestra parte de cooperación que siempre ponemos, ¿no? Y que la propia comunidad que está en una localización concreta pueda ser incluso la que lidere esa acción. Es decir, aunque vaya bajo el nombre de Sustainable Startup y sea el Beats for Planet de Sustainable Startup, pero en este caso, por ejemplo, si lo podemos hacer con José, pues lo hacemos con José en Málaga y incluimos a los partners que hagan falta, ¿no? Por lo tanto, es una Sí, cosa que tenemos porque ahí este tipo de eventos son dinamizadores, lo hemos dicho total. antes. La parte virtual está muy bien, pero basado en mi experiencia, lo presencial sigue siendo importante. El Totalmente. contacto, el feeling, este café o esta cerveza después del evento, eso genera una multiplicación del efecto que realmente es importante. Bueno, tú tienes mucha experiencia en ese tema, ¿no? Sí, total. Sí que es cierto que cuando terminamos el COVID decidimos parar un poco la virtualidad de los eventos porque creo que ya hemos vivido 2 años de 100% virtual y empezamos a hacer 100% presencial. Ahora lo que queremos hacer es empezar a retomar un poco lo virtual más esporádicamente para abrir esa red de contactos a nivel nacional, ¿no? Sí, lo virtual, por suerte, este es un ejemplo. Tú y yo estamos a cientos de kilómetros de distancia y nos podemos tomar un café como si estuviéramos sentados en la misma mesa. Pero es importante como continuación. Yo creo que a partir de un evento presencial, continuar en el virtual es muy fácil, es mucho más fácil que llevarte del virtual a una continuación o a un presencial, Totalmente. ¿no? Totalmente. Somos latinos y nos gusta el contacto. Total, total. Y bueno, eso como eventos así de, como te decía, que son temáticos que ya tenemos en el radar. Y luego a nivel ad hoc, por ejemplo, lo que hacemos es crear, escuchar la necesidad de la organización y a partir de ahí poder crear algo, ¿no? Te pongo un ejemplo muy claro. Hemos creado un programa que se llama We Are Future y que lo que es un programa que nos pide una organización porque necesita que su organización empiece a tener una implicación directa con la generación Z. Quieren que esa organización empiece a generar una atracción hacia esa gente joven, por lo tanto no sabían hacia dónde dirigir el concepto, ¿no? Nosotros creamos el concepto del We Are Future y lo que hacemos en el We Are Future es básicamente 3 bloques principales. Uno de concienciación en el que se hace una actividad con una organización de la comunidad que se llama el Mural del Clima, y el Mural del Clima lo que hace es tratar en una sesión de 3 horas sobre el cambio climático y entender realmente la profundidad del cambio climático. De ahí luego sacamos a un reto, un challenge que se hace en TikTok a través de otra organización de la comunidad que se llama The Good Goal, que es una startup en la que tú te puedes ir midiendo tu progreso de impacto que vas generando, pues el CO2 que has reducido, el agua que has dejado de usar, para ver de qué forma tu impacto individual se implica, ¿no? Entonces se hace ese reto a través de esa startup y luego, por último, hacemos una actividad que es básicamente un hackathon en el que solucionamos un reto de la propia organización. La organización nos dice, tengo estos 2 o 3 retos y nosotros con esas personas de la generación Z nos juntamos para ver qué ideas tienen disruptivas que pueda implementar posteriormente la organización, ¿no? Y eso es una cosa construida específicamente hacia una necesidad que una empresa nos reclama y que puede ser replicada a cualquier tipo de organización, ¿no? Me parece sumamente interesante.
Nos estamos quedando sin tiempo y me he consumido solo la mitad de las preguntas, así que esto vamos a tener que continuarlo en otro episodio. Pero antes de terminar, hemos hecho hincapié durante la entrevista de que por suerte somos latinos y nos gusta el contacto, nos gusta la cercanía, pero tenemos un déficit en emprendimiento social con respecto a otros países. Si tuviéramos que elegir un país de referencia para tomar como modelo de emprendimiento social, ¿qué país se te viene a la cabeza? A mí me viene, obviamente, Suecia, por ejemplo, Finlandia como países, pero no solamente de emprendimiento. Ten en cuenta que cuando hablamos de emprendimiento no solamente podemos quedarnos en el tejido del emprendedor, ¿no? Si estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de país, estamos hablando de cultura y estamos hablando de diferentes piezas que hacen que la persona que vive en ese lugar quiera generar un proceso, ¿no? Por lo tanto, para mí esos países son muy interesantes. Francia también yo creo que es un país con un emprendimiento social y medioambiental muy fuerte, ¿no? Pero porque la cultura de la propia ciudadanía lo tiene. Y al final, básicamente, lo que tenemos que inyectar es cultura, ¿no? La cultura emprendedora en España, ya de por sí, si no ponemos en la parte social y medioambiental, también siempre se ha dicho que es una cultura emprendedora baja con respecto a la de otros países, ¿no? Pero al final yo creo que es como todo. Si cada vez somos más personas que pensamos en que podemos desarrollar nuestra idea, concepto y demás, y lo podemos hacer de una perspectiva y generamos esas redes, pues haremos que la curva varíe. Para eso nació este podcast y para eso os invitamos a participar de él. Ha sido un placer hablar contigo, ha sido un placer conocer un poquito en detalle vuestra empresa. Antes de finalizar, dile a la gente que nos haya escuchado, que nos haya visto, dónde se pueden poner en contacto con vosotros, dónde pueden ampliar información sobre los temas que hemos hablado y, en definitiva, vuestras coordenadas digitales. Pues mira, como esto trata de ser colaborativo y que generemos red, como la página o el nombre en sí es difícil de pronunciar y puede que la gente lo ponga mal en redes y demás, lo que voy a decir es que contacte contigo y como tú ya estás incluido dentro de la comunidad, todos aquellos que quieran saber más sobre Sustainable te puedan preguntar y sí, sí. De todas formas, vamos a poner en el enlace del episodio, pondremos el enlace a la web y la web. Aunque José no está muy conforme con su web, yo creo que está lo suficientemente clara como para saber qué es lo que hace. Pondremos el enlace, pero sí que esto que te acabo de comentar yo siempre lo digo, ¿no? De qué mejor manera que conocernos a través de una persona que ya nos conoce, ¿no? Yo creo que eso es, rompes cualquier barrera de entrada y al final el que tú puedas dar tu experiencia dentro del grupo. Es la esencia del networking, ¿no? La referencia, el ir con un dato ya antes de la puerta fría. Me he quedado con sabor a poco, pero ya hemos consumido la media hora que nos hemos impuesto. Tendremos que ir a Málaga. Tendremos que vernos personalmente, pero también te emplazo a una segunda parte de este café virtual. Si te parece, lo fechamos para después del verano y que nos sigáis contando novedades de crecimiento de vuestra empresa, nuevos servicios que vayáis incorporando o lo que tú creas conveniente. Así que, si te parece bien, nos emplazamos para un próximo episodio. Fantástico. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo. Adiós. Chao. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.